Hola a todos. Seguimos en nuestra serie de Romanos, lo correcto de Dios revelado, la justicia de Dios revelada. Y estamos en el capítulo 7 tratando un tema bastante complejo. Y es el tema de cómo en el Evangelio, qué comprensión debemos tener de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y claro, en el antiguo pacto todo estaba basado en los mandamientos de Dios. Uno los cumplía y cumpliéndolos uno estaba bien con Dios. Y así era la comprensión de la ley de Dios, y eso es lo que Dios espera de nosotros, que cumplamos sus mandamientos y entonces Él estará contento con nosotros. Pero Pablo está explicando que el Evangelio no funciona así. Que nuestra relación con Dios en el Evangelio no depende de méritos nuestros. De hecho, Pablo está explicando que por más que intentemos, jamás vamos a alcanzar el nivel necesario para ganarnos una relación con Dios. Y nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que podemos cumplir la ley de Dios y así ganarnos el favor de Dios. Eso es una mentira, no podemos. Estamos subestimando la santidad de Dios y lo que Él requiere de nosotros para decir, ok, eres acepto a mis ojos. Y en el capítulo 7 Pablo está hablando de la ley. Y este es uno de los temas más difíciles para personas que están en Cristo, entender cuál es nuestra conexión con la ley. ¿Cumplimos la ley para ganarnos el favor de Dios o para mantener el favor de Dios? ¿Entramos a la fe esta relación con Dios por la fe en Jesús, pero luego la mantenemos guardando los mandamientos? ¿Cómo funciona todo esto? Y Pablo está tratando de concentrarse en sus hermanos y hermanas de trasfondo judío en Roma, que tienen una comprensión muy profunda de la ley de Dios y que han vivido todas sus vidas conociendo y estudiando y aplicando la ley de Dios a sus vidas y ayudándoles a entender su conexión con la ley. He titulado el mensaje de hoy, Ley de Dios, pecado nuestro. Y estamos en Romanos capítulo 7, los versículos del 7 al 13. Y vimos en el último versículo que estábamos mirando la semana pasada, el versículo 12, que Pablo dice que ahora hemos sido librados de la ley, que nos mantenía cautivos. Y pudiera parecer que Pablo está hablando muy negativamente de la ley de Dios. Y me imagino que los judíos que estaban escuchando esto se echaban manos a la cabeza. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Está sugiriendo que la ley de Dios es algo malo, que es un tirano que nos viene y con violencia nos toma y nos lleva prisioneros para condenarnos solamente? ¿Eso es lo que hace? Estás pintando un cuadro de la ley de Dios muy negativo, muy cruel. ¿Es eso lo que estás diciendo, Pablo? Y Pablo sigue en estos versículos tratando este tema. Y entramos en estos versículos, desde el versículo 7 del capítulo 7 hasta el versículo 25, el final del capítulo. Entramos en una de las porciones más debatidas de las cartas de Pablo. Porque en estos versículos Pablo habla en primera persona. Y voy a hablar un poco de eso en un segundo. ¿Cómo entendemos esto? ¿De qué está hablando Pablo en estos versículos? Pero déjame leer el primer versículo, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo aquí hace algo muy curioso. En estos versículos empieza a hablar en primera persona. Yo, esto, yo, aquello. Hay mucho debate en cuanto a cómo entendemos esto, porque el problema que muchos tienen, y especialmente cuando llegamos a los versículos ya a partir del 14 al 25, parece que Pablo describe un fracaso moral que muchos encuentran imposible de reconciliar con el gran apóstol Pablo y piensan, seguramente Pablo no puede estar hablando de su propia experiencia, seguro que Pablo no se veía en esta situación de fracaso moral.
Y entonces buscan formas de explicar por qué está hablando en primera persona, yo, de sí mismo. Y hay al menos tres formas en las que la gente trata de mirar todo esto, y voy a cubrir tres posiciones. Hay muchas, pero tres posiciones grandes que muchas personas sugieren. Hay personas que dicen primeramente que Pablo aquí está describiendo su lucha precristiana con la ley como un judío que agonizaba por su fracaso en cumplirla plenamente. O sea, Pablo en estos versículos está hablando de cómo vivía él antes de Cristo y cómo él quería cumplir la ley de Dios, pero no podía. Y estaba agonizando bajo esa frustración. Otra sugerencia es que Pablo se está identificando de manera colectiva con la humanidad a través de Adán. O sea que cuando él dice yo, realmente no dice yo en el sentido personal, sino yo como persona que ha pecado como pecó Adán, como todos hemos pecado, esta experiencia común humana que se centra en Adán. Una tercera opción, y es la que pienso yo que mejor se aplica, es que Pablo está describiendo su experiencia personal carnal, en la carne, en el sentido que Pablo usa carne de lo que él es en sí mismo aparte de Dios. Su experiencia personal carnal en la ley, y eso también es la de todos los cristianos, antes y después de la conversión. En cuanto a la primera opción, que Pablo está describiendo esta agonía precristiana de quería cumplir la ley pero no era capaz, creo que el Pablo antes de convertirse no era consciente de su pecado. Él pensaba que todo estaba bien. No fue hasta que llegó a Cristo que se dio cuenta de lo engañado que estaba por el pecado. Pablo mismo describe en Filipenses 3:6 esa perspectiva que él tenía antes. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. O sea que no veo que Pablo aquí esté describiendo una agonía que él tenía antes de venir a Cristo. Y tampoco me convence, aunque tiene quizá más mérito, la idea de que Pablo esté identificándose con Adán, porque en la segunda mitad del capítulo 5, Pablo ha hablado de que estas dos realidades, estamos en Adán o estamos en Cristo, y pudiera estar hablando de esta identificación con Adán, y otra vez, en ese punto de vista, estamos hablando del Pablo precristiano, y su yo no es realmente testimonio personal, sino una identificación colectiva. Pero en el capítulo 5 Pablo hace muy claro que está hablando de esta conexión con Adán. En el capítulo 7 él no menciona a Adán. Y me parece un salto un poco grande el suponer que él está hablando de esto cuando él no lo menciona explícitamente. Creo que lo más sencillo es entenderlo como que él está hablando literalmente de su propia experiencia. Y está meditando a la luz de Cristo lo que entiende ahora, mirando atrás, cómo era mi vida antes de Cristo en cuanto a la ley de Dios. Y es curioso, los versículos que estamos mirando hoy, él habla en tiempo pasado. Usa verbos de tiempo pasado, pero en el versículo 14 y de ahí hasta el final, él empieza a usar el tiempo presente. O sea que creo que Pablo está describiendo tanto su experiencia en la ley por sí mismo, antes de Cristo, como su experiencia en la ley en sí mismo, si deja a Dios de lado, lo que él tiene en la ley ahora como cristiano. Porque eso es realmente lo que se aplica a la experiencia de los cristianos a los cuales está escribiendo en Roma. Así que, ¿qué está hablando aquí Pablo? Bueno, la gran pregunta, Pablo ha dicho que teníamos que ser librados de la ley que nos mantenía cautivos. Entonces Pablo dice, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estoy sugiriendo? ¿Que la ley es pecado? ¿Que la ley de Dios es mala? ¿Que es un tirano del cual tenemos que librarnos? De ninguna manera. Pablo dice, no, en absoluto. Y hay quien trata de decir esto, que el problema es la ley de Dios. Si Dios no estuviera condenando tantas cosas y diciendo que todo esto y esto y esto está mal, si nos dejase simplemente hacerlo todo, entonces no habría repercusiones, no habría condenación, no habría nada, seríamos libres, cada uno hace lo que quiere y sería el mundo feliz. Hay quien dice que la ley es el problema, la ley es pecado. Si quitásemos la ley, entonces no habría problema ninguno, se desvanecería todo problema. Pablo dice, no estoy diciendo
que la ley sea pecado. De hecho, estoy diciendo lo opuesto de eso. La ley y el pecado no trabajan juntos, aunque el pecado hace mal uso de la ley. La ley no está tratando de ayudar al pecado en absoluto. Él dice, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley. Esto es lo que hizo la ley para mí. La ley me ayudó a entender esto es pecado. No estaría consciente de la codicia, por ejemplo, si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí Pablo cita el 10º de los 10 mandamientos. Y es un mandamiento interesante entre los 10 mandamientos porque es el único mandamiento que no se puede observar externamente. El adulterio se puede mirar, se puede cerciorar externamente. El asesinato, si uno ha asesinado a otra persona, eso se puede ver y cerciorar. Si uno ha construido un ídolo y se ha arrodillado ante el ídolo, todo eso se puede ver fácilmente, pero la codicia es interior. Pablo dice, esa realidad del pecado oculto, el pecado que se esconde dentro de nosotros y no sabemos que está ahí porque no reconocemos que sea un problema. En cuanto Dios me dio su ley y me dijo, no codiciarás, entonces descubrí, eso es pecado. Codiciar es pecado. Es algo que no debo hacer. Así que lo que la ley hace es desenmascarar el pecado, exponerlo, arrastrarlo de esa oscuridad donde trata de ocultarse y sacarlo a la plena luz para que veamos claramente, esto es el pecado. La ley nos ayuda a entender cuál es la naturaleza del pecado. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo dice que nunca hubieras sabido lo que es el pecado de no ser por la ley de Dios. ¿Cómo te ha ayudado la palabra de Dios a reconocer y entender el pecado? Sigamos. Vamos a leer los versículos del 8 al 12. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué está diciendo Pablo de la ley? Que es una cosa mala, que tenemos que quitarla de en medio, hay que rechazarlo porque tenemos que ser librados de la ley por Cristo. No, Pablo dice, no, la ley no es nada mala. El pecado es el problema. La ley de Dios no es el problema, es el pecado lo que nos daña. Y el pecado es el que ha tomado ocasión, se ha aferrado y ha aprovechado la ocasión en el mandamiento. Y es curioso cómo Pablo habla del pecado. Habla del pecado, lo personifica, de modo que el pecado tiene verbos, hace cosas. Me gusta esta forma de pensar del pecado. A veces pensamos del pecado demasiado filosóficamente, de manera conceptual, si algo es correcto o incorrecto. Pero cuando pensamos que el pecado es una fuerza que está ahí luchando y usando toda artimaña posible por destruir, por apagar cada llamita de luz que hay en el mundo, por destruir cada conexión y comunión y amor entre seres humanos y Dios, por apagar completamente la vida y matar todo y dejar el universo frío y muerto. Si entendemos el pecado como una fuerza que está tratando de lograr eso, creo que entendemos mejor de lo que estamos hablando cuando hablamos del pecado. Y el pecado no es simplemente una cosita que hacemos o no hacemos. El pecado toma ocasión del mandamiento de Dios. Aprovecha el mandamiento de Dios y aprovechando el mandamiento de Dios produce en mí exactamente lo que el mandamiento de Dios prohíbe, lo que el mandamiento de Dios expone como pecado. Porque basta que el mandamiento de Dios diga no codiciarás para que el pecado venga y diga, ¿sabes qué? Seguro que si codicias
lo vas a pasar muy bien. Seguro que lo que Dios quiere es que tú no disfrutes las cosas y por eso te prohíbe las cosas. Hazlo, tú verás. Y el pecado aprovecha el mandamiento de Dios para despertar en nosotros un deseo aún mayor de pecar. Pablo dice que él vivía en un tiempo sin la ley, y para Pablo eso tiene que significar muy temprana niñez, porque seguro que él fue expuesto a la ley desde muy pequeño. Pero él sabe que aún él hay un tiempo en su existencia anterior a su conocimiento de la ley de Dios. Pero en cuanto él recibió el mandamiento, el pecado revivió. Él habla del pecado como una fuerza que está ahí como aguardando su oportunidad. Y cuando dice que sin la ley el pecado está muerto, no creo que esté diciendo Pablo que si la ley de Dios no existiese, entonces no existiría el pecado. De hecho, él ya ha hecho el punto de que la muerte reinó por el pecado desde Adán hasta Moisés por miles de años antes de que hubiera ley de Dios. O sea que el pecado no necesita la ley de Dios para condenar y matar. Entonces, en ese sentido, no es que esté diciendo que el pecado no existe si no hay ley de Dios, que la ley de Dios es lo que produce el pecado, no. Pero sí creo que está describiendo, personificando el pecado de manera que antes de que nosotros conocemos la ley de Dios, el pecado está como oculto, escondido, parece que está muerto. Pero en cuanto nos vemos expuestos a la ley de Dios, salta a la vida. Despierta, resucita y el pecado revive y Pablo dice yo morí. Y esta es la realidad del pecado. El pecado mata. El pecado es muerte. No existe pecado que no sea letal. Esta es la naturaleza básica del pecado. Y esto, la tontería esta de que hay pecados veniales y pecados mortales. Todos los pecados son mortales. El pecado mata. No hay pecados excusables. Todo lo que no es perfecto es imperfecto. Todo lo que no es correcto es incorrecto. Y el pecado aprovecha el mandamiento de Dios y despierta la vida porque nos llama a que quebrantemos esa ley de Dios. Y nos mata. Pablo dice, descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. El mandamiento de Dios era para vida. En Levíticos 18:5, Moisés está compartiendo esta ley de Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Yo, Jehová. La promesa de la ley de Dios era vida. Cumple estos mandamientos y vivirás. El problema es que no podemos cumplirlos, no somos capaces de cumplirlos perfectamente. Siempre acabamos pecando. Así que este mandamiento que describe vida, para mí solo se convirtió en una descripción de muerte, porque el mandamiento también describe la realidad de la muerte que conlleva el pecado. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Me hizo pensar que quebrantar el mandamiento de Dios daría vida y solo me trajo muerte. Y por él me mató. El pecado hizo uso de la buena ley de Dios para matarnos. Pero eso no quiere decir que la ley de Dios sea una cosa mala. La ley ciertamente es santa. Es apartada, no está contaminada por el pecado. La ley de Dios es perfecta como Dios es perfecto. El mandamiento es santo, justo y bueno, es correcto en todo sentido. No hay nada mal en la ley de Dios. El problema es el pecado. El pecado es lo que nos mata. Tengo una pregunta de estos versículos. ¿Por qué dice Pablo que la ley buena de Dios no nos puede dar la vida que promete?
¿Cómo nos ayuda el uso que hace el pecado de la ley de Dios a entender mejor al pecado? Y vamos a leer el último versículo, 13. Luego, ¿lo que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse pecado, mediante lo bueno produjo muerte en mí, a fin de que, mediante el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo hace otra pregunta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la buena ley de Dios, este santo, justo y buen mandamiento de Dios, ¿me mata? Y si esa es la realidad, entonces ¿en qué sentido es bueno? Si la ley de Dios me mata, ¿para qué la quiero? Mejor que Dios no me lo hubiera dado. Si la ley de Dios me mata, no, eso no es bueno, eso es malo. Y Pablo dice, no, lo estás entendiendo mal. Estás cayendo en la trampa del pecado de hacerte pensar que lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. La ley de Dios no nos mata. El pecado, para mostrarse pecado, mediante lo bueno produjo muerte en mí. ¿Qué es lo que me mata a mí? No es la ley de Dios. ¿Qué es lo que me condena a mí? No es la ley de Dios, es el pecado. Y el pecado existe aunque no haya ley de Dios. El pecado reinaba en muerte desde Adán hasta Moisés. En el capítulo 5, versículo 14 de Romanos, Pablo dice eso. El pecado no necesitaba la ley para matarnos. Ya tenía ese poder. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley expone la realidad. Nos deja entender, esto es lo que te está matando. Esto, específicamente esto, es lo que te está destruyendo. Así que no, la buena ley de Dios no nos mató. No nos condenó. El pecado usó lo bueno de Dios para traernos muerte, para incrementar aún más nuestra culpabilidad y nuestra condenación. Porque aún sabiendo lo bueno, nos convertimos doblemente en personas doblemente culpables, porque con conocimiento seguimos quebrantando la ley. Así que el mandamiento de Dios permite que veamos lo cruel y malvado que es el pecado, para que sea sobremanera pecaminoso, para que entendamos lo malo que es el pecado. Porque este es el problema, que a veces pensamos que el pecado no es tan malo, que el pecado no nos hace cosas tan malas, el pecado, a fin de cuentas, no es para tanto. Me está ayudando, yo peco de esta forma porque es que si no estaría peor. Necesito el pecado para estar bien. Y la gran mentira del pecado, y desde Adán hasta el día de hoy, o desde luego desde Moisés, bueno, con Adán también, él tenía una ley. Pero desde que hay ley de Dios hasta el día de hoy, el pecado ha estado tratando de convencernos que el problema es la ley de Dios. Si no hubiera ley, si Dios no dijese esto está mal, entonces todo estaría bien. No. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. Y no hace falta la ley de Dios para que esa sea la realidad. La ley de Dios simplemente nos ayuda a entender la realidad. Quita la mentira y el engaño del pecado para que veamos plenamente la realidad de lo que está sucediendo. La ley de Dios expone la verdad. ¿Y sabes quién nos está matando? El pecado. No la ley de Dios. Es el pecado el que nos mata. Tengo una última pregunta. Tal vez la mentira más grande del pecado es que la ley de Dios es nuestro problema. Si pudiéramos librarnos de esos mandamientos, todos estaríamos mejores. ¿Funciona esto? ¿Cuál es el resultado si lo creemos? Hemos terminado el pasaje que estamos mirando hoy.
esta exposición de la ley de Dios y el pecado y esta relación que hay entre los dos. Cómo el pecado hace uso de la ley de Dios para incrementar nuestra condenación, para destruirnos aún más. Porque eso es lo que hace el pecado, matar y destruir y devastar. Y cómo la ley de Dios nos ayuda a entender cuál es nuestro problema, qué es lo que me está matando, porque sin la ley de Dios estamos tan confundidos y tan engañados y tan perdidos que ni siquiera entendemos qué es lo que me está matando. La ley de Dios me dice, esto es lo que te mata. Ahora, la ley de Dios no puede ayudarme a librarme de eso que me está matando. La ley de Dios no me puede librar del pecado, pero por lo menos me ayuda a entender el problema. Y me lleva al punto que necesito estar para que Jesús pueda ser mi solución. Tengo que entender que soy pecador y que el pecado que he cometido me está matando y que el problema no es la ley de Dios, no es Dios el gran aguafiestas cósmico que está destruyendo mi felicidad. Ese no es el problema. Mi problema es que mi pecado me está destruyendo. Pero soy incapaz de ser libre de él. Soy incapaz de ser transformado de imperfecto a perfecto, de pecador a santo. Esto es lo bueno del Evangelio, las buenas noticias es que Jesús sabe eso. Por eso nos dio la ley, para ayudarnos a entender el problema, para entender que estamos terriblemente perdidos y sin capacidad ninguna de salvarnos. Para que entendiésemos entonces por qué Él murió en la cruz, para pagar por nuestros pecados, para romper toda atadura, para librarnos, para pertenecerle solo a Él. Si venimos a la fe en Él, si nos rendimos a sus pies, nos arrepentimos de una vida sin Él, nos rendimos a Él como Señor, como Salvador, le entregamos todo lo que somos, entonces Él nos salva. Entonces Él hace en nosotros lo que la ley no podía hacer. Él nos libra del poder del pecado. Mi oración para ti hoy es que tú vengas a los pies de Jesús, que te rindas ante Él como tu Señor y Salvador, y que seas libre del poder devastador del pecado en tu vida. Que Dios les bendiga.